Así Bueno, es. vamos a empezar. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar en otra ocasión más aquí con mi Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien. Para quienes solo nos escuchan en Spotify, les aseguro que soy yo. Realmente estoy pasando por una pequeña gripita. Si quieren confirmar, váyanse a ver el episodio en YouTube para que vean que efectivamente soy yo y no eh, el padrino o algún otro O el personaje. cacho, decían. Cachos, si nos escuchan en Argentina. Bien, estoy bien, estoy emocionada. Hace mucho que queríamos tener este episodio, pero todo lo bueno se hace esperar. Sí, estaban haciendo la de emoción, ¿eh? Nuestro invitado también ahí un poquillo nos estaba emocionando muchísimo por este episodio y vaya que sí, estuvimos esperándolo. Y es que queremos hablar bueno, te voy a presentar de una vez, Mati, ya lo dije, bienvenido, qué bueno que estés aquí con nosotras. La verdad es que ya queríamos tener esta conversación contigo, ¿cómo estás? Yo soy el que se hace rogar, efectivamente. No, yo muy bien, muy bien. Contento de estar acá de vuelta porque la primera vez estuvo buenísimo, la pasé genial, así que nada, había que repetir. Sí, estamos muy emocionadas por tenerte y sobre todo porque queremos platicar contigo precisamente sobre tu etapa actual. Sabemos que estás preparándote para competir, pero ¿qué tal si nos pones en contexto? ¿Cómo vas con esto? ¿Cuándo quieres competir? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántas semanas llevas de preparación y cuántas te faltan también? Ujú. Yo quiero competir en octubre, voy a competir va a ser mi debut natural. Voy a competir en una competencia que es de una de las federaciones a nivel mundial más prestigiosas, pero que es el primer año que se va a hacer en Argentina, entonces estoy como re emocionado porque me va a tocar vivirles la experiencia no solo de parte de atleta, sino también de parte de preparador. Entonces, estar en esos porcentajes grasos ahí, todo irracional, eh, completamente esquizofrénico, con baja disponibilidad energética y aparte tener que cuadrar cosas con mis atletas porque la Claro. Peak Week, por ejemplo, es bastante caótica a nivel de trabajo de uno. Va a estar muy interesante. Entonces, sí, octubre, WNBF Argentina. 19 de octubre, esa es la fecha puntual. Ahora estoy a 20 semanas y media de competir, exactamente. Bueno, no, 19 y media, ahí está. Y estuve empecé mi preparación a 25 weeks out, en donde ahí empecé mi etapa de definición, que por motivos personales se vio bastante pausada. Y esta semana recién pude retomarla como más a fondo, ¿no? Con el tema caminatas, eh, cuadrar un poquito más el consumo de calorías. Pero a pesar de que se me acortó mucho la franja de tiempo de lo que es mi etapa precompetencia. Uf, estamos muy bien. Estamos muy bien. La verdad que me tengo mucha fe para tener un buen debut y un debut que es raro porque tengo algunas ventajas para poder sacar una condición muy buena, que es algo que rara vez se ve en personas que compiten por primera vez y que creo que en mi caso particular hay muchas chances de que eso salga muy bien y teniendo en cuenta que uno de mis mayores objetivos a nivel de mi carrera como preparador es poder elevar la vara del culturismo natural acá en Latinoamérica, y va a sumar mucho en eso. Va a sumar mucho porque si se ve algo que para alguien, tipo en el contexto de alguien que compite por primera vez, está bastante impresionante. Y bueno, eso deja una huella que en competiciones futuras, nuevos atletas, si consumen el deporte y ven las competencias y eso,
van a intentar decir como, no, ¿y este loco? Mirá, sacó rayas en el culo, todo. O sea, una locura. Y lo van a intentar replicar, lo van a intentar replicar. Entonces, ese es el objetivo. Y también, obviamente, es un poco a lo que estoy tratando de predicarles a los atletas que van a salir conmigo como preparador, que, bueno, se están esforzando mucho, pero entienden que la condición no es negociable. Ya no es solo que soy un random, ¿no? Que justo salió muy bien, sino que vamos a ser como un equipo eh, que todos tenemos buenas chances de salir muy bien en esa competencia, que es un poco un hito dentro de lo que es el culturismo natural acá, por lo menos en Argentina lo es, porque es el primer año de WNBF. Antes estaba solamente INBA, que se hace en Córdoba, que es una provincia de acá de Argentina, pero este Ujú. es el primer año que se va a hacer WNBF, que se conoce como una federación prestigiosa. Así que bueno, eso es más o menos lo que tengo que poner en contexto. Estoy en definición, 19 semanas y media para competir y a pesar de haberme atrasado mucho en semanas anteriores, el panorama sigue siendo muy, muy bueno y ahora sí estoy en buenas condiciones. La verdad que las aguas están más calmas para poder apretar mucho más el acelerador y ojalá que me vaya lo mejor posible y que no pasen cosas tan locas en el medio que me atrasen más la preparación, pero de momento la verdad el panorama se ve bastante bien. Qué bueno, Mati. La verdad me da muchísimo gusto que todo esté ya un poquito más tranquilo. Y bueno, de ahí la importancia de planear con tiempo, ¿no? Ujú. La verdad es que creo que a veces se nos olvida cuántas cosas pueden llegar a pasar en un plazo de 4, 6, 8 meses, que es lo que puede soler durar una preparación. Y de ahí que, como tú lo hiciste, ¿no? O sea, empezar antes y hacer el mayor esfuerzo posible con las circunstancias, ¿no? Apenas que estamos preparando, Sandy y yo, el webinar de Science y Fierros, donde vamos a hablar de cómo eh, progresar la composición corporal sin necesariamente depender del registro de calorías y macronutrientes. Hacemos mucho énfasis en esta flexibilidad cognitiva, ¿no? Y creo que pues se escucha muy bonito en el discurso, ¿no? Si hay que ser flexibles y adaptarse, pero lo difícil es cuando ya te llega la situación, ¿no? El poder sacarle provecho a las circunstancias. Yo vi por ahí algunas historias tuyas entrenando en casa, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, la pandemia nos llegó a enseñar, ¿no? Que aún así se puede hacer progreso y que no porque no puedas tener tu teórico 100% maximizando todas las variables, pues ¿por qué no? Tal vez no vas a obtener el 100, ok, pero puedes obtener el 80, ¿no? Eso es mucho mejor que un cero. Sin embargo, muchas personas de pronto llegan o llegamos a caer en, no, pues como no lo puedo hacer al 100 pues ya no lo hago. O lo hago, pero lo hago de mala gana, ¿no? Entonces creo que eso es algo que vale la pena destacar de tu proceso ya, pues igual si tú quieres y nos quieres compartir un poquito más de, pues, cómo fue que fuiste adaptándote a estas circunstancias, qué modificaciones hiciste quizá en tu entrenamiento, cómo gestionaste la parte nutricional, esa es la pregunta. Pero antes de eso, otra cosa que quiero resaltar es esa ambición, por llamarlo de alguna manera, que estás mostrando en tu primera competencia. Y creo que eso es algo muy positivo, ¿no? O sea, se escucha mucho que, no, pues es la primera vez que compites, pues ya, con que completes el proceso ya es más que suficiente. Y está bien, ¿no? Pero para una persona que ya está dentro del culturismo desde hace más tiempo, como tú, como preparador, creo que tiene mucho sentido apostar a más, ¿no? Apostar a establecer un estándar, no solamente para ti, sino como mencionas, para futuros competidores. Es la primera vez que estará WNBF en Argentina, también lo va a hacer en México, eso igual me parece como
muy, muy interesante. Y los que hemos visto las competencias de WNBF, por ejemplo, en Estados Unidos, el Mundial, o en Alemania, ¿no? O en Inglaterra, sabemos de la calidad y el calibre, ¿no? Entonces, pues queremos que igualmente en nuestros países se muestre eso porque lo hay, ¿no? O sea, hay esa calidad. Entonces quería mencionar eso y bueno, ahora sí, ¿de qué manera tú fuiste modificando tanto tu entrenamiento como las estrategias nutricionales en esta etapa de medio turbulencia, si podemos llamarlo de alguna forma? Bueno, primero que nada, gracias por las palabras, es re amable de tu parte, Lau. La verdad que sí, es cierto, estoy apostando a mucho. Y sí, cada vez más. Antes decía el año pasado, recuerdo como, mira, la verdad no sé si esto del culturismo es lo que me apasiona. Yo creo que sí tiene mucho potencial de que me apasiona, porque es de las cosas que más me ha desafiado y a mí me gusta mucho cuando algo me desafía, eh, cognitivamente, digamos. Y dentro de lo que es la composición corporal es llevar el cuerpo al límite. Entonces, en ambas etapas, tanto off-season como etapa de precompetencia, es llevar el cuerpo al límite. Entonces eso te termina desafiando mucho y te la tenés que rebuscar bastante. Tenés que tener una amplia gama de herramientas para trabajar con eso. Y sí, sí apuesto a mucho. Y ahora sí te puedo decir, tipo ya viviéndolo también, estándolo viviendo como atleta, que sí me apasiona mucho. Lo más probable es que me apasione mucho más como preparador que como atleta, pero, pero sí, uf, sí, sí, la verdad que quiero dejar el culturismo natural ahí bien, bien en alto y me gustaría caminar ese camino e intentar conseguir algo raro en la TAM, que es eso, que se empiezan a ver físicos con una condición de élite desde los primeros años. Entonces, eso yo creo que va a aportar mucho a que Argentina pueda estar en el mapa de alguna forma, porque hasta hace muy poco ni siquiera estábamos en la conversación, es como, no, dejaba a los adultos hablar, ¿entendés? De alguna forma. Y ahora es como, no, 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 bueno, nosotros formamos parte, quiero probar eso, ¿no? Y eso va a ser muy importante, considero mi labor, así como también la labor muy buena que están haciendo otros preparadores, colegas, en los años siguientes. Respecto a cómo he estado adaptando mis estrategias con la parte del entrenamiento y la nutrición, yo creo que hay un concepto que vos dijiste, que mencionaste muy por encima, que me pareció muy clave a mí, y es la flexibilidad cognitiva. Es decir, ¿qué tantos recursos mentales tengo yo ahora para poder destinar a mi proceso? Porque la realidad es que te creas quien te creas, seas tan leónidas como seas, cuando la vida te pone patas arriba, todos caen. O sea, hasta el más espartano de todos puede llegar a caer. Y yo, a mí como me gusta decir, hay excepciones a la regla. Y sí, hay locos que realmente están dispuestos a todo. Pero la gran mayoría de personas, cuando se tornan ante las mismas volatilidades de la vida, que lo ponen patas arriba, caen y tienen que deteriorar el desempeño en ciertas áreas de la vida. Bueno, en mi caso me pasó exactamente eso y un área de mi vida que yo tuve que deteriorar es mi faceta de atleta. Entonces tuve que hacer cosas en el medio. Por la parte de la alimentación fue bastante simple, porque yo ya he pasado un buen proceso sabiendo más o menos cuáles son mis porciones, teniendo un conocimiento básico en relación a cuáles son mis sensaciones internas respecto a hambre y saciedad con determinada ingesta energética y lo que me ha permitido también estandarizar de alguna forma esa variable y poder ser más o menos preciso utilizándola para no deteriorar tanto mi progreso es que yo siempre como más o menos lo mismo y siempre armo mis comidas más o menos de la misma forma. Lo que no quiere decir que sea el típico culturista de pollo.
ultra seco sin ningún tipo de condimento, arroz cocinado pésimo, muy duro y brócoli y nada más. No, no me gustan esas dietas para nada. Yo sí varío bastante en la semana, pero la base, mi estructura base respecto a cómo yo construyo mis comidas, cada plato, cómo se ve, se mantiene muy estable. Con lo que si dentro de esa estructura mis grupos de alimentos son siempre los mismos y eso no varía, yo mediante mis sensaciones de decir, bueno, si más o menos me quedo con este grado de saciedad y mis platos se ven más o menos de esta forma, más o menos esta es la porción a nivel visual de cómo se ve, yo sé que estoy consumiendo más o menos entre 700 a 800 kilocalorías. Algo de margen de error seguramente voy a tener, pero eso ha sido lo primero. Dejar de contar, dejar de traquear calorías y confiar en mis habilidades y mi aprendizaje con respecto a mis sensaciones internas para determinar cuánto estoy comiendo. Eso lo hice siempre. Luego, con respecto a la cantidad de comidas, seguí consumiendo siempre la misma cantidad de comidas. Mi estructura base seguía ahí sólida. Con respecto a las porciones en sí, se redujeron. No fue tanto un problema porque el estrés tan alto en esas semanas me cerraba un poquito el apetito, pero yo tenía que mantener mi balance energético estable para no, en ese proceso de esas semanas que alentaron mi etapa de definición, no subir de peso, porque ahí me iba a atrasar más de lo que quería. Entonces ya el hecho de mantenerme, incluso haber bajado un poco, un éxito, salió bastante bien. Y eso lo pude lograr gracias a reducir mis porciones. Tuve que hacerlo, simplemente. Consumí más vegetales, reduje visualmente mis porciones de carbohidratos y siempre tenía una buena porción de proteína, así como también eh, unas 2 frutas más o menos en el día. Siempre tenía 3 comidas de base. Acá yo creo que resalta bastante la importancia de tener una estructura sólida que en momentos en donde las aguas están más turbias, te mantiene a flote muchísimo. Ujú. Porque si no, si es algo tan blanco barra negro, es decir, un pensamiento muy dicotómico, se le llama, de decir o cumplo mi dieta o no ejecuto absolutamente nada de mi plan, y sí, mi proceso se va a ir a la mierda. Pero si puedo lograr que, mediante las herramientas que utilizo, mi práctica se mantiene bastante similar, pero con menos estrés, es decir, ahorrando balas mentales. Y genial, eso es lo que buscas mediante esas herramientas que te permiten llevar todo de una forma más intuitiva, entre comillas, que considero que es una palabra que está un poquito prostituida, básicamente, por la industria. Básicamente, Un porque poquito. se saca, sí, un poquito bastante, se saca muchísimo de contexto la palabra intuitivo, como si fuera que siempre le tenés que dar al cuerpo exactamente lo que te pide. Y la verdad es que yo estoy en déficit, estoy en preparación, mi cuerpo me va a pedir en algún momento medio kilo de helado, ¿entendés? O sea, Exactamente. si es por llevarme completamente por mis deseos y lo que me da placer, y sí, la verdad que preferiría estarme comiendo 8 porciones de pizza. Pero no, con intuitivo prefiero mucho más guiarme en lo que siento respecto a cuáles deberían ser mis sensaciones en la etapa determinada en la que estoy para acercarme a un determinado cumplimiento de variables que se asocia a un determinado objetivo. Eso es como lo he manejado básicamente por la parte de la nutrición. No sé si ahí querían comentar algo, si no directamente paso a la parte de cómo he adaptado mis entrenamientos. Sí, yo quería comentar, precisamente es necesario separar los conceptos, ¿no? Saber qué es flexibilidad cognitiva, una función ejecutiva, que otra cosa es el enfoque flexible, por ejemplo, o el enfoque rígido o polarizado también, esto dicotómico, ¿no? De o todo o nada, y otra cosa la dieta. La dieta puede ser flexible, la dieta puede ser también, no sé, mediterránea, puede ser, o sea, como keto, lo que las personas más se adapten, ¿no? O más tengan
por gusto o preferencia. Esas cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque se tienden como a confundir, ¿no? Y es precisamente uno de los objetivos de nuestro webinar, es separar estos conceptos y explicarle a las personas cómo funcionan y cómo lo pueden adaptar también de acuerdo al objetivo que quieren lograr relacionado con la composición corporal, ¿no? Y sí es básica la flexibilidad cognitiva como una función ejecutiva central, porque a través de ella podemos no solamente resolver problemas en nuestra vida, en nuestro día a día, sino también nos funciona para el mapeo de nuestros hábitos, ¿no? O sea, qué es lo que está provocando que estemos entrando en un bucle de hábito y cómo eso nos puede ayudar, cómo tener la flexibilidad cognitiva nos permite adaptarnos a ciertas circunstancias o desadaptarnos a otras, ¿no? Y esto cómo se puede fortalecer, pues haciendo, exponiéndonos a esas circunstancias, como bien lo has estado haciendo tú. Así es como todo músculo, ¿no? Se trabaja, se perfecciona, se mejora, pero se mejora haciendo. Entonces, hay una estrategia que se llama reestructuración cognitiva, que es precisamente a través de la terapia cognitivo-conductual, y ahí la recupero mucho porque se utiliza para identificar precisamente y modificar también estos pensamientos negativos que nos llevan a hábitos negativos y cómo eso nos puede también ayudar para parar y no dejarnos simplemente llevar por los estímulos que estamos pasando en estos momentos. Tú lo mencionabas, una cosa es tener, por ejemplo, este enfoque intuitivo, ¿no? Que por intuitivo se entiende a reaccionar hacia estas sensaciones, afectos, ¿no? Que estamos viviendo, estas emociones. Todo esto nos permite como si reaccionar a ello, pero por eso es que separamos el enfoque intuitivo con el enfoque flexible, porque el flexible va básicamente de detectar esas emociones que están viniendo a nuestra mente o esos pensamientos, esas como esa hambre, esa saciedad, ¿no? Y simplemente observarlas y no dejarnos guiar por las reacciones de nuestro cuerpo, sino saber qué sí me funciona en ese momento y cuándo no me funciona. No sé si se entendió, pero simplemente quería separar esos enfoques. O sea, una cosa es lo flexible y otra cosa es lo intuitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ahorita se está prostituyendo mucho este concepto de lo intuitivo cuando eso va a reaccionar, pero cuando tú estás en un déficit, cuando tú estás en una preparación, cuando tú estás en una peak week, no te conviene reaccionar ante esas circunstancias, pero sí ser flexible para saber cómo adaptarte a las circunstancias que estás pasando en ese día a día y no frustrarte y caer en este bucle de ansiedad, ¿no? Sino que te ayude a potencializarlo con las habilidades que tienes en ese momento. Claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo, tú lo mencionabas bastante bien, pero sí, al menos tenerlo consciente nos ayuda a trabajar a ello, ¿no? Al locus de control, qué es lo que sí depende de mí y qué no depende de mí, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente quería dejar eso. Y bueno, si quieres decirnos sobre cómo estás gestionando también tu entrenamiento, sería bastante viable. Ahí dijiste algo que está muy bueno, Sam, que es el tema, mencionaste lo que es la flexibilidad y lo intuitivo en sí, y cómo no es que por ser intuitivo tenés que ser flexible. Ujú, En mi caso yo fui más flexible, pero ujú, también es importante tener en cuenta en qué cosas sos flexible y qué grado de flexibilidad te podés permitir dependiendo del momento de la temporada, en el caso del claro. culturismo. A ver, yo flexibilicé más el monitoreo de las cosas, flexibilicé un poquito más el tema de eh, cuántas calorías estoy comiendo y cómo sé cuántas calorías como con precisión. Obviamente la precisión ahora era menor, flexibilicé eso, pero no por eso yo empecé a cambiar drásticamente, por ejemplo, la selección de mis alimentos. Ujú, No es que todas mis cenas eran una hamburguesa, un sándwich ahí mega jugoso. No, mis alimentos se mantuvieron exactamente igual. Lo único que flexibilicé es la forma en la que yo monitoreaba, eh, más bien la forma en la que yo controlaba mi ingesta energética. Eso lo flexibilicé y yo lo noté porque me daba menos estrés hacerlo de esa forma por la parte del proceso. Entonces,
nada, son dos palabras que creo que está bueno separarlas un poquito, ¿sí? Y no dejarse llevar tanto por eh, lo que se escucha en redes sociales de lo que debería o no debería ser flexible, porque se olvida a menudo que la flexibilidad es altamente subjetiva, es decir, lo que Claro. ahora en este momento es flexible para mí, podría perfectamente no serlo para cualquier otra persona. Entonces eso también es importante. Entrenamiento. ¿Qué hice? Bueno, por 3 meses aproximadamente me mantuve entrenando en mi casa y como decía Lau, muchas veces la pandemia nos puede enseñar lecciones valiosas incluso Sí. para en el futuro tener que afrontar ahí algo similar. Eh, en mi caso no fue así porque yo en la pandemia entrené una sola vez y dije, no voy a hacer esta mierda y procedí a perder básicamente toda mi masa muscular en pandemia. Así que yo no soy ejemplo de eso, lo digo, soy transparente, pero Siendo sincera, yo es tampoco. cierto que que sí es cierto que la situación es bastante parecida. Eh, la verdad me mantuve con ciertos patrones básicos, un empuje, una tracción, una bisagra de cadera, un patrón de sentadilla. Traté de elegir, tengo dos mancuernas con peso y ya con eso lo hice todo y luego una mochila que la utilizaba para hacer lastre, por ejemplo, no sé, hacía para mis cuádriceps, lo único que hacía era sissy squats Mm. y sentadillas BMO con lastre con la mochila. Entonces con eso el estímulo se mantenía bastante bien. Y de hecho me llamó mucho la atención porque yo digo, "Ay, es probable que algo de masa muscular pierda. Pero no, yo me voy a mantener firme, voy a hacer más o menos un moderado de series, ponerle que hacía más o menos unas entre 8 a 12 series de promedio por grupo muscular a la semana. Series efectivas, bastante sádicas, porque yo estaba digamos, en una situación subóptima. Entonces dije, bueno, listo, que cada serie cuente de verdad, ¿no? Voy a entrenar bastante duro. Así que ahí me ponía con unos temones de fondo en los auriculares y seguro mis papás se preguntaban como, che, ¿qué le pasa a este niño? Porque se sentían los alaridos, los gruñidos de perro bulldog ahí en mi pieza y dije, ¿qué le está pasando a este loco? Así que por eso insisto en que estaba en mood esquizofrenia total, pero me llamó mucho la atención porque luego de eso, cuando volví al gimnasio, en 2 semanas ya recuperé todo el rendimiento anterior que llevaba en el gimnasio. Ese es un excelente indicador de que la masa muscular se quedó justamente donde estaba en primer lugar. Así que estoy bastante contento, la verdad, con ese resultado, porque podría haber hecho absolutamente nada y ahí sí hubiera sido más complicado y probablemente hubiera tenido que abandonar mi preparación. Así que me salvó mucho el entrenar en casa con algunas cositas básicas, complejizando algunas variantes, como por ejemplo, bueno, este tema de decir, no me puedo poner una barra pesada en la espalda y hacer sentadillas, no puedo sentarme en una prensa y levantar un montón de discos con el tren inferior. Listo, me tengo que mantener algo muy simple. Peso muerto con mancuernas y búlgaras y luego viemos squats, eso para el tren inferior, nada más. Luego, para pecho y deltoides, flexiones de brazos con déficit en 2 sillas, con lastre en la espalda, con la mochila esa. Press militar con mancuernas, nada más. Para espalda, ni siquiera pude hacer una tracción vertical, que no podía salir de mi casa. La situación personal era tal que yo no podía salir de mi casa. Me demandaba total atención de estar ahí. Ok. Entonces tuve que hacer un remo con mancuernas. Listo. Eso fue todo para la espalda, absolutamente todo. Y luego, para los brazos fue curl de bíceps con mancuerna. Listo. Manteniéndolo bastante simple, parado y chao. Para tríceps, extensiones tras nuca con mancuerna. Listo, nada más. Y para deltoides lateral, vuelos laterales con mancuerna. Los gemelos,
Luego para abdomen, crunch abdominal con un disco, que me lo pongo a la altura de la cara más o menos. Em, por eso lo lindo, ¿vieron? La cara sí se trabaja. Eh, ya me puse imbécil. Faltan los chistes. Eh, y luego los gemelos no se llevaron trabajo porque responden bastante bien y no perdieron tamaño, así que ahí la verdad que me hice el tonto. Pero el resto todo se llevó trabajo decente y se pudo mantener la masa muscular, así que genial. Incluso en periodos, no puedo decir que mejoré, no puedo decir que mejoré en ese periodo porque tampoco es que pues, podría haber mejorado igual, ojo, porque sí tenía suficientes progresiones para hacer, entonces podría incluso haber mejorado durante un tiempo. Ahora, no tenía el tiempo para meter suficiente trabajo efectivo semanal, entonces no mejoré por eso. Las condiciones realmente eran muy subóptimas y teniendo en cuenta ese contexto, fue un éxito total. Así que eso es más o menos lo que hice por la parte de mi entrenamiento. Solía hacer de 2 a 4 series efectivas por entrenamiento y la intensidad la autorregulaba dependiendo de qué tanto estrés tenía en ese día. Si estaba un poquito más calmado, apretaba un poquito más y hacía más series. Si estaba muy estresado, no quería arriesgar a aumentar el riesgo de lesión más todavía, entonces hacía menos series y con una intensidad dura, entrenando duro, pero un poco menos intenso. Y de esa forma me manejaba bastante simple. Tiempo de descanso entre 1 a 3 minutos de descanso y por lo general hacía torso, pierna, brazo, torso, pierna, brazo, torso, pierna, brazo. Y repetía básicamente en un bucle. La verdad, lo mantenía bastante simple. Pues esto es para que las personas lo escuchen una y otra vez. 3 meses entrenando en casa con mancuernas, con una mochila, en situación de déficit que es importante mencionar, porque una cosa es poder progresar o poder mantener la masa muscular cuando se está en mantenimiento o en un superávit. Otro estresor añadido, pues obviamente todo el estrés emocional que viviste. Y aún con eso se mantuvo, ¿no? O sea, se mantuvo el físico, se mantuvo la fuerza, como mencionas, haber regresado a las 2 semanas y recuperar tus cargas es el mejor indicador. Y la importancia de la estructura, que también, como en la dieta mencionabas, bueno, tú ya sabes cómo se ve tu plato. Si bien los alimentos pueden ir cambiando a lo largo de la semana, pero responden a un mismo grupo de alimentos, así como los ejercicios de sentadilla responden a un patrón, ¿no? No es la prensa, pero bueno, es la sentadilla Sisi, ¿no? O es la BMO. Entonces, eso es como lo bonito de todo esto. A veces nos estamos como preocupando de, híjole, yo no tengo esta máquina que me deja, esta máquina Prime que me deja enfatizar longitudes musculares largas. No, pues yo creo que ya no voy a poder progresar, ¿no? Nos estamos haciendo esas marañas mentales cuando muchas veces lo tenemos todo, ¿no? No estamos pasando por una situación de estrés importante, estamos sanos, tenemos trabajo, o sea, un montón de cosas que damos por hecho. Ujú. Tenemos un lugar para entrenar, ¿no? Tenemos, pues, aunque sea barras, mancuernas, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas damos por garantizado y que cuando de pronto, temporalmente, en este caso, afortunadamente, temporalmente se nos van de las manos, nos damos cuenta, híjole, qué afortunado, qué afortunada era en ese momento de todo lo que tenía y no me daba cuenta, ¿no? Entonces, Totalmente. estoy segura que esto, bueno, no sé, o sea, probablemente te dio como una nueva apreciación o un recordatorio, ¿no? De lo mucho que disfrutas esto, lo mucho que disfrutas no solo entrenar, sino el estilo de vida que conlleva el culturismo. Entonces ahí va la pregunta, ¿de qué manera crees que esta situación te ha hecho apreciar más o de manera distinta eh, esto que haces, ¿no? Tanto como atleta como preparador? Y
si de alguna manera el mensaje, no sé, a la hora que haces tus check-ins con clientes, con asesorados que pueden estar pasando por situaciones complicadas, más o menos que la tuya, al final todo es una cuestión de perspectiva, como tú mencionas, lo que para mí puede ser ultra estresante, para San puede ser una cosa de nada y viceversa, ¿no? Pero sí ha cambiado, no sé, en el sentido de la empatía o de qué manera ha cambiado o ha influenciado tu proceso de coaching. Uf, y mira, yo creo que bastante. O sea, todavía me falta mucho por aprender de cosas que todavía tengo que vivir en mi preparación porque la verdad es que todavía no he vivido nada. En lo que es la preparación en sí, todavía no he vivido nada. O sea, 20 semanas. Entonces me queda apretar bastante tiempo y yo estoy seguro que voy a aprender mucho de eso. Pero ya, con las cosas que me han pasado y teniendo encima un objetivo competitivo, tipo, teniendo que llevar esas dos cosas en paralelo, sí, ha cambiado un montón el sentido de empatía, de entender que no siempre todo se puede y a veces simplemente los recursos para funcionar y operar al 100% no están, no están, seas quien seas. Y como dije antes, o sea, hasta el más espartano de todos puede caer, Ujú, puede caer. Mira que yo, la verdad que ahora mi personalidad ha cambiado mucho y sí me considero mucho más dedicado con mi propio proceso de lo que es cambiar mi composición corporal. Mucho más dedicado. Y hace 2 años jamás me hubiera imaginado que hoy iba a estar a donde estaba respecto a cómo soy yo en mi faceta de atleta. Pero me ayuda, sí, me ayuda mucho a entender cómo jugar con distintas herramientas para que, a pesar de que mis clientes estén con aguas muy turbias, por así decirlo, por algo que les pueda estar pasando en el momento, que entiendan que se puede sostener el progreso y que no está mal hacer menos. Entonces, creo que esa es la forma en donde más ha evolucionado, por así decirlo, mi mente como preparador, que en realidad yo siempre me caractericé mucho en cómo trabajo por mi cercanía con los atletas, entonces yo siempre fui muy empático, pero ahora más, ahora bastante más, porque hay veces que, de todas formas, considero que es un sesgo común entre entrenadores y entrenadoras el creer que deberían cumplir siempre y con todo, y a veces a veces no es lo mejor para su progreso pensando a largo plazo. Entonces es importante destacar eso. Luego de cómo me ha llevado a apreciar esto de distintas formas. Sí, ahora la verdad que la preparación tiene otro tipo de significado, muy distinto al que tenía en un principio. Antes era más como, sí, lo hago por mis clientes, para entender el camino, para poder empatizar con las cosas que van a tener que llevar adelante, con las cosas con las que van a tener que luchar en el proceso, y sigue teniendo ese significado. Pero ahora le encontré otro significado de la parte de faceta de atleta que no tenía antes, y es que, bueno, creo que si lo tuviera que describir en una sola palabra es honrar, básicamente, eh, y que las personas cercanas a mí que observan el proceso puedan ver de alguna forma un ejemplo de que a pesar de que la vida a veces se muestre extremadamente volátil, igual puede salir algo muy lindo de eso, puede salir una experiencia muy llenadora de alguna forma y que no hace falta que abandones todas tus metas o que si no salen perfectas desde el día uno, no deberían salir. Creo que no es así. Mi preparación creo que va a ser el ejemplo ideal para que inspire a varias personas de que te puede ir muy bien
incluso teniendo una preparación sumamente imperfecta, porque esa es la palabra para para cómo está siendo mi preparación. Y aún así, va muy bien. Entonces, bueno, sí, ha cobrado la verdad que otro significado y mi por qué hago las cosas se ha ido modificando bastante. Eh, y eso sé que me va a llevar lejos, porque yo no lo hago por el resultado, no lo hago por la medalla, no lo hago por lo rayado que vaya a estar en la tarima. De hecho, en lo personal me parece asqueroso, como, o sea, el imaginarme con glúteos rayados no es algo que me traiga mucho. La verdad que prefiero tener un poco más de grasa ahí, que se vean un poco más mis curvas. Eh, pero sí, ha cambiado mucho el significado, tanto de cómo, de qué tanto me importa mi propio proceso, como lo que me importa el proceso de mis clientes y cuánto me intereso, más que nada, no por los resultados que tengan ellos, sino por ellos como personas y cómo van evolucionando en el tiempo. Sí, y sobre todo rescato lo que mencionas de que tu sentido va más allá del resultado, ¿no? Es hacia cambiar tu sistema, enfocarte en el proceso, al final es lo que te ha ayudado hasta ahora a tener los resultados que has tenido y sobre todo a ser constante, ¿no? Porque algo que resaltas y a mí me parece mucho valor es más que la perfección, la constancia. O sea, subías una publicación también en tus redes sociales sobre eso, ¿no? Cómo estabas llevando tu alimentación, cómo no abogabas tanto por el 100% todo el tiempo, sino el continuo, ¿no? Que es lo que suma al final. La suma de las partes es lo que nos hace ser quienes somos ahora, ¿no? Y es el resultado de muchas circunstancias que nos precedieron lo que ahora estamos mostrando y sin duda alguna la resiliencia mental que tú estás mostrando es increíble. A mí me encanta porque te escucho y la verdad es que, como dices, inspiras y sobre todo también transmites ese mensaje que creo que a muchas personas les puede ayudar bastante, sobre todo cuando están pasando por circunstancias difíciles y que están como a punto de abandonar el proceso, ¿no? Saber que al final de cuentas, como mencionaba Lau, también es una decisión propia que estamos enfrentando también a pesar de las dificultades, pero que tenemos esa voluntad de decisión, voluntad de hacer, creo que es algo muy valioso y que no cualquiera tiene, ¿no? Ese privilegio. Ahora, también a mí me gustaría saber, Mati, ¿cómo organizas tu tiempo? Porque entre que creas contenido, o sea, que eso lo encuentro increíble para las redes sociales, en lo que también, pues, eres hijo, en lo que también eres coach, preparador, atleta, o sea, ¿cómo organizas toda tu vida, pues, alrededor de todos tus quehaceres? También que tienes tus hábitos, las cosas que te gustan fuera también del culturismo, y eso es algo muy bonito que todavía mantienes. Entonces, ¿cómo organizas tu tiempo? Creo que lo primero es que me tocó aceptar que hay ciertas áreas de mi vida que sí o sí ahora se van a deteriorar un poco y acepto ese costo. Ahora, intento ser bastante humano en el sentido de intentar de que ese costo pueda ser minimizado dentro del resultado aspirando a conseguir dentro de ese contexto. Pero la organización en ese momento es difícil. Es bastante difícil el poder llevarlo absolutamente todo, porque sí son muchas tareas. Ya llevar mi preparación, bueno, no la estoy llevando solo, la estoy llevando con alguien más, eso me ha facilitado bastantes cosas, obviamente, pero el hecho de estar cumpliendo yo como atleta que se va a preparar para competir, ya demanda su tiempo bastante interesante. Y aparte, ser preparador y seguir creciendo en mi trabajo, porque me he topado también con que no es que puedo tomar muy poquitos clientes y seguir con eso y estoy genial, sino que he tenido que tomar más clientes por la situación económica en la que estoy. Entonces, sí, sí es complejo. Simplemente entiendo que, por ejemplo, a lo largo del año, probablemente tenga que pasar un poco menos tiempo del que me gustaría con mis seres queridos. Eso es lo primero.
Ahora, no lo abandono al 100%. Siempre por lo menos una vez a la semana veo a gente que quiero. Porque yo no me puedo, porque solamente porque soy atleta y preparador, marginarme completamente de la sociedad. No estamos hechos de esa forma. No, funcionamos para tener, a ver, seas introvertido o extrovertido, se necesita al menos un poquito de contacto. Entonces, sí cuesta, pero yo ordeno bastante bien mis horarios, tengo estructura con eso, y mis tareas dentro de cada área de la vida. Entonces, normalmente tengo distintos bloques de trabajo. En esos suelo hacer los respectivos check-ins o reportes y eso es trabajo sentado, ahí sí, ahí sí. Entonces también es como un poquito conflictivo el decir como, bueno, mira, por ejemplo, tengo que salir a hacer tantos pasos. Bueno, pero si hago estos pasos no puedo hacer estas tareas de mi trabajo como preparador. Bla, bla, bla. Por lo general lo que hago un día común en mi vida se ve así. Lo primero que hago en la mañana, me voy a caminar un rato. Porque ahí adelanto muchos pasos que yo tengo que cumplir para tener un determinado gasto calórico en el día a día. Entonces me voy a caminar un rato y ahí normalmente aprovecho y hago un 2 por uno para responder algunos mensajes de mis clientes, aparecer, preguntarles cómo están, cómo se van sintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí voy mandando audios y demás. Ujú, Cuando vuelvo, empieza mi bloque de trabajo. Por lo general ya en ese momento me tomo un cafecito, entonces estoy bien de energía y ya arranco con los check-ins que tocan en ese día en concreto. Cada persona tiene su check-in en su respectivo día, entonces lo tengo bastante bien organizado en ese sentido. Yo sé que más o menos los lunes hago cierta cantidad de chequeos, los martes otros, los miércoles otros. Luego, más o menos tipo al mediodía, tengo que empezar a cocinar, preparar todos los ingredientes, almorzar otro bloque de chequeos y luego o me voy a caminar un rato más o me voy al gimnasio en donde también voy caminando. Y cuando vuelvo, en teoría ya terminé mi trabajo. Ese es un día ideal. No siempre sea así, porque yo no soy un robot. ujú, Tengo mis días que no lo logro cumplir de esa forma. Hoy me quedan muchos pasos por cumplir, por ejemplo, ya estamos medianoche. Justo tuve ayer dos incorporaciones nuevas al equipo y no pude cumplir con mis tareas de forma ideal hoy mismo. ujú. Entonces, sí, también soy un ser humano que a veces procrastina, ¿entendés? Yo no voy a andar poniéndome la careta de soy el empresario organizado y desde las 5 de la mañana me encanta, la primera actividad que hago en el día es abro así la remera, el buzo y me pongo cubos de hielo así, porque me encanta exponerme a la incomodidad del frío y luego sí me tomo mi café y salgo a correr una hora y media y bueno, listo, o sea, te podría hacer podría estar hablando 20 minutos Uy, de... sí, demasiado. Pero bueno, alejándome de las burlas y de la mentalidad de lo puedo todo, que sí, no me gusta eso. Ojo, que sí hay que esforzarse mucho. Y te digo que me estoy esforzando un montón. Pero no me mientas, si todos sabemos que todos los seres humanos a veces no cumplimos al 100% y tenemos que caer de todas formas en improvisaciones. eh, También me pasa que me quedo scrolleando en el celular a veces un poco de más y tenía que hacer un chequeo que estaba enfrente mío y me atrasé con el laburo. Entonces, todas esas cosas que le pasan a absolutamente todos los seres humanos, incluso los que dicen que no les pasa, así se ve mi día ideal. Lo importante es intentar apegarme lo más posible a esa estructura base y entender que mis horarios tienen cierta flexibilidad para yo poder improvisar en el medio. Ahora, si yo estoy absolutamente todos los días improvisando y ya la estructura que estoy llevando a la práctica es completamente otra, significa que la estructura inicial no estaba bien planificada desde un principio. Entonces ahí yo debería modificar mis horarios. Eso. Ahí resalta la importancia de, incluso en eso, hay que tener cierta organización para llevar un buen desempeño en múltiples áreas de la vida a la vez. Entonces, sí, me organizo con mis comidas, con en qué momento más o menos van a estar. Mantengo siempre horarios similares para tener esa tarea bien estructurada.
Sí, me organizo con mi trabajo, tengo más o menos ciertos bloques en donde meto la parte más densa de trabajo y luego con otras tareas voy flexibilizando otras cosas que son un poco más simples, como tener charlas un poquito más cotidianas con mis clientes. Sí, me organizo para tener una estructura respecto a lo que son los pasos diarios que yo tengo que llegar a cumplir en el día a día para estandarizar ese gasto calórico como requerimiento mío para llegar a X lugar y lo tengo dividido por lo general en cantidad de minutos diarios que necesito para que yo sé que con esa cantidad de minutos llego a cumplir con ese objetivo en esa variable puntual. Por ejemplo, digo, bueno, 40 a 60 minutos en la mañana, 40 a 60 minutos en la tarde, ya probablemente con eso y lo que camine en casa, porque también caminas un poquito por lo general haciendo algunas actividades, ya cumplís con esa variable y luego tener mis espacios para no abandonar por completo mis hobbies y mi contacto con seres queridos. Y más o menos de esa forma puedo no deshumanizarme tanto porque un mínimo requerido es necesario por lo general si vas a competir. Si es tu año de competencias, luego en los años de off-season, la verdad que el margen de flexibilidad, si sos una persona que ha trabajado mucho, en, por ejemplo, mejorar su relación con la comida, tipo, no tiene demasiados problemas y es en general una persona con un estilo de vida estable semana a semana, te podés permitir bastante flexibilidad dentro de ese contexto por lo general. Entonces ya no hay problema. Pero en el año de competencias es un gran desafío y es algo que le digo a mis atletas por lo general, como esto no solo va a ser un desafío como atleta, va a ser un desafío para vos como persona, porque te van a surgir muchas situaciones que van a requerir de reaccionar de cierta forma en donde puede o no afectar a tus vínculos, por ejemplo. Entonces es un desafío constante, no solo como atleta, sino también como persona, el hecho de competir en culturismo. Y más o menos de esa forma me voy organizando. A veces me estrello contra la pared, sí, y a veces sale muy, muy bien porque ya he probado con muchas estructuras distintas. Eso es otra cosa bastante importante del proceso. Probá lo que te funciona, probá lo que no te funciona, anda ajustando en el medio para lograr ese equilibrio y, y bueno, y ojalá se lo pueda llevar hasta la última semana de preparación. Va a estar divertido. Estoy segura que sí. Pues aquí también presente esa estructura, como mencionas, y esas prioridades, ¿no? O sea, al final, aunque estés en preparación, tu familia, tus seres queridos, tus atletas siguen siendo prioridad, pero como has puesto bastante trabajo, tiempo y esfuerzo en ello durante mucho tiempo, cuando de pronto las cosas se ponen medio turbias, te das cuenta que no requieres tanto para mantenerlo, ¿no? Así como el Totalmente. músculo, ¿no? O sea, si tú si llevaras nada más 3 meses entrenando y luego 3 meses entrenas en casa, muy probablemente sí hubieras perdido algo, ¿no? Eh, Ujú, Sin embargo, como has puesto todo este tiempo, ¿no? En construir bases muy, muy sólidas, tanto en la parte de la composición corporal como con tus relaciones, cómo eres con tus atletas, lo que mencionas, la empatía, pues estoy segura de que la gente también lo entiende, ¿no? O sea, porque saben que pues siempre estás, ¿no? Y en estas circunstancias creo que algo igualmente valioso es que te confirma eso, ¿no? O sea, el apoyo, el cariño de la gente, tanto familia, amigos, como pues también algunos clientes y atletas, porque creo que probablemente digo, a mí me pasa, tengo muchísimos clientes que se terminan volviendo muy buenos amigos, es más bien como la excepción quien no, y eso es algo muy bonito que nos deja el culturismo. Y bueno, Mati, ya para ir finalizando la pregunta del millón, ¿algún libro, paper, artículo, podcast
cualquier pieza de contenido que te gustaría dejar para las personas que nos escuchan. Eso es algo que pasó, bueno, en los últimos meses, lo que dije, algo por lo general se tiene que deteriorar. Si estás pasando por una situación muy volátil, por lo general hay ciertos hábitos que se deterioran. La lectura la abandoné por 3 meses directamente, no escuchaba ningún tipo de podcast, estaba luchando por sobrevivir a mi vida nomás y poder tolerar ese estrés con el que venía cargando. Entonces sí fue bastante complicado el hecho de leer. Voy a dar una recomendación que creo que di antes, pero ahora que he podido retomar el hábito de la lectura, que estoy muy contento por ello, he vuelto a leer porque no lo había terminado. Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, un clásico de la psicología y que te ayuda a entender muchas cosas respecto de los errores que uno puede llegar a tener con su razonamiento lógico, que lo pueden llevar incluso a sesgarse muchas veces a uno, y cómo es importante distribuir muy bien tus recursos mentales para asegurarte de que tomas decisiones acertadas en áreas de tu vida que pueden llegar a ser prioritarias. Bueno, más o menos ahí se puede llegar a dar una pequeña introducción de lo que es, pero es un libro que me está encantando y sin duda recomendaría Hábitos Atómicos, que es un libro que está leyendo Sand y que es, hasta ahora es mi libro favorito. O sea, realmente cuando lo leía habían algunas páginas que me volaban la cabeza y decía como, no puede ser, o sea, estuve lidiando con esto toda mi vida y ahora esta página me acaba de resumir Sí, se ve tan exactamente en fácil. pasos lo que tengo que hacer y Ah, de la perspectiva que debería abordarlo para solucionar este problema. Increíble, así. Me saco la galera por James Clear, ha hecho un trabajo impresionante. Vení, loco, para que está, bueno, si se ve en la cámara, creo que la vez pasada encima también apareció cerca del final del sí, podcast, mi panita el Cusco. le encanta saludar. Sí. Hermoso. Mm. Bueno, Mati, entonces vamos a dejar ahí la recomendación de Daniel Kahneman, sin duda alguna un gran libro para retomar, para leer y releer incluso, ¿no? Porque yo creo que es de esos libros que no se cachan a la primera, que se necesita volver una y otra vez, porque así nos ayuda también a ver lo que antes había pasado desapercibido. Eso por un lado, y por el otro, el de Hábitos Atómicos, un clásico también que ayuda a hacer más... mm, práctica la vida, ¿no? O sea, creo que las recomendaciones que deja James Clear son bastante prácticas y eso ayuda muchísimo también a simplificar muchas cosas que a veces parecen muy complejas. Pero bueno, entonces vamos a dejar ahí tus redes sociales también. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que hasta aquí la dejamos. Sin duda alguna, una gran charla. Vamos a retomar, espero que se pueda para próximas ocasiones. Mandamos mucho éxito en tu preparación, mucho éxito en todos tus proyectos. La verdad es que nos motivas mucho y ahorita yo me voy a ir a entrenar muy motivada. Así que, bueno, gracias por estar aquí con nosotras. Esto fue Science y Fierros. También voy a dejar las redes sociales de Lau ahí abajo, mis redes sociales. Y si quieren, bueno, no, creo que este sale el lunes, entonces sí, a ver si hay espacio para el webinar que vamos a tener durante la tarde. También ahí vamos a estar al pendiente de todos los mensajes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lau, Mati. Nos vemos. Esto fue Science y Fierros. Bye bye. Gracias, chicas. Gracias a todos.